Bueno, la palabra de Dios dice en segunda carta a los Corintios 3:2, no sé si la van a proyectar, no te di los pasajes antes, perdón. Dice Corintios 3:2 que somos cartas escritas, conocidas y leídas por todos los hombres. Qué compromiso tan grande, ¿verdad? Todos tenemos una historia que escribimos día a día. ¿Tú estás escribiendo una historia hoy? ¿Escribiste algo el día de ayer, antier? Y vamos a seguir escribiendo para el tiempo que viene. Y todos somos cartas leídas por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, ¿verdad? La gente que está alrededor está leyendo todos los días lo que nosotros escribimos, lo que estamos nosotros mostrando a ellos a través de nuestra vida. Ellos están viendo, están leyendo lo que escribimos. Así que procuremos que esta historia sea de impacto positivo. Nosotros como iglesia somos un impacto para la ciudad y vamos a hacer un impacto positivo que deje huella. Vamos a hacer una iglesia que haga historia en esta ciudad, ¿de acuerdo? Hoy te voy a contar la historia de una mujer que hizo ella algo tremendo que impactó de una forma sobrenatural a su nación, no solamente a su casa, a su familia, sino a toda una nación. Y con ella se cerró un ciclo importante cambiando el destino de esa nación. Y esta mujer se llama Débora. Débora es una mujer de las pocas que figuran en la Biblia como una mujer que Dios puso como una autoridad sobre su pueblo, una gobernadora, pero también era una mujer que profetizaba, una profeta de parte de Dios. Vamos a leer Jueces capítulo 4 del 1 al 7. Les voy a contar la historia, está en todo este capítulo 4, pero solamente vamos a leer los primeros 7 versículos. ¿Lo tenemos? Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Arod. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Repite conmigo, 20 años que van a terminar. Amén. Seguimos, el verso 4. Y gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse debajo de la palmera, Débora, entre Rahab y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, es decir, ellos venían para consultar lo que Dios quería hablar a través de esta profeta. El verso 6, y ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoab de Seba, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve y junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y ejército, y lo entregaré en tus manos? Repite conmigo, lo entregaré en tus manos. Lo entregaré en tus manos. Esta es una frase muy importante que vamos a atesorar de esta enseñanza. En ese tiempo no había reyes. Era un tiempo en el libro de los Jueces donde no había reyes, no había rey, pero Dios levantó libertadores, que son personajes que vamos a identificar ahorita en esta historia. Y el capítulo 4 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Y por eso Dios permitió que ellos estuvieran bajo un yugo, bajo un rey que era malvado y bajo un capitán de su ejército, quien extremadamente castigaba al pueblo de Israel. Él se extremaba en castigar al pueblo, los oprimían, de tal manera que ellos ya estaban muy afligidos en esa condición que estaban. Y la Biblia dice que por 20 largos años fueron oprimidos por la mano del rey. Por 20 años ellos no respiraron paz. Por 20 años fueron pisoteados, abusados y menospreciados. Por 20 largos años
fueron víctimas de un opresor. Qué tremendo es esta situación de estar tanto tiempo en una condición donde constantemente estás sufriendo. ¿Has pasado algún momento difícil en tu vida que dices, ya quisiera que se terminara esto? Imagínate ellos por 20 años. Pero esto fue así hasta el día que Dios levanta a esta mujer llamada Débora. Y la historia de esos 20 años de aflicción se termina con el gobierno de ella. Y dice la palabra, y gobernaba en aquel tiempo. Gobernaba en aquel tiempo difícil, en aquel tiempo de desesperanza, de una atmósfera de muerte, en medio de una tristeza profunda. Gobernaba esta mujer. Dios le dio fuerzas a ella para poder hacer este trabajo, para gobernar. Y aparte le dio la fortaleza espiritual para ser esa mujer de Dios que a través de ella el pueblo estaba recibiendo un mensaje de Dios. Era un tiempo donde escaseaba la palabra de Dios, donde toda la nación estaba en gran zozobra. Y Débora tenía palabra de Dios. No había palabra de Dios, escaseaba la palabra de Dios, pero ella estaba en comunión con Dios. Cuando no había quien oyera a Dios, quien consultara a Dios, ella podía tener esa conexión con Dios, esa comunicación con Dios. Qué importante es que en esos momentos de adversidad podamos escuchar la voz de Dios. Algunos dicen que aún en el silencio Dios habla, y es cierto. También a veces cuando hay silencio Él está hablando, está enseñándonos algo. Cuando se menciona el nombre de Débora aquí en el capítulo 4, se termina un ciclo de sufrimiento. Otro versículo dice en otra versión que 20 años estuvieron bajo cautiverio, pero entonces gobernó Débora. En esa frase encontramos un parteaguas, es decir, a partir de ese momento cambió la historia. A partir de que ella toma el gobierno, cambia la historia. Hay un canto muy bonito que me gusta mucho que dice, yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Hablaré ¿qué? De su bondad a la humanidad, y bueno, no me acuerdo qué más dice ahorita. Firme estaré. Qué importante es mantenernos firmes, porque está en la nación en una situación muy difícil, pero por eso dice que todos se desviaron, todos hicieron lo malo, pero había una mujer que se mantuvo firme. Que seamos nosotros como ella, que nos mantengamos firmes. Lo primero que quiero que sepas con esta historia, de tantos años de sufrimiento y de que llega un día que Dios levanta a una persona y cambia la historia de la nación. Lo que quiero que entendamos con esto, aplicándolo a nuestra vida, es que no importa lo que te haya pasado hace 3 años, lo que haya pasado hace 10 años, hace 20 años. Dios en este día cerrará un capítulo en nuestra vida y abrirá otro. No importa cuántos años hayamos estado padeciendo, por qué circunstancia, por qué situación. Dios quiere cambiar nuestra historia y cerrará ciclos en nuestra vida para llevarnos a un tiempo nuevo, a una nueva dirección, amén. El capítulo de la maldad, el capítulo de la miseria, el capítulo de la depresión se cierra este mismo día, amén. Y se abre para tu casa, para tu vida y para tu familia un nuevo capítulo, donde comenzarás a gobernar como Débora y te convertirás en el profeta de tu propia casa, en el profeta para tu ciudad. Qué importante es que nosotros entendamos esta palabra, porque hay tiempos que Dios ha marcado en nuestra vida y tenemos que ser entendidos acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y tenemos que aprender a cerrar ciclos y a entender cuando viene un tiempo nuevo, cuando Dios nos está aperturando a una nueva dirección, a un nuevo rumbo, a un nuevo destino. Y hoy estamos escribiendo, ayer ya escribimos algo, hoy estamos escribiendo y para mañana ahí está la tinta lista para seguir escribiendo.
pero tenemos que ser entendidos de lo que Dios quiere. Hay estragos que el enemigo ha hecho en la vida de las personas, en nuestros antepasados, en nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros abuelos. Pero Dios dice este día para ti, en ti se terminarán esos años y comienza una nueva etapa para tu vida. Amén. No podemos vivir del pasado, como dijo el poeta, ya lo pasado, pasado. No me interesa. Ya olvidé todo eso. Bueno, ¿hay alguien que está listo para cerrar ese capítulo y comenzar a escribir una nueva historia? Amén. Vamos a cerrar ciclos. Hoy se cierra un ciclo y se abre otro. Estamos listos, ¿verdad? Ahora, dos cosas importantes que me llaman la atención de esta historia. A pesar de la injusticia y del sufrimiento, Débora supo sobreponerse y mantuvo su vida espiritual, mantuvo su conexión con Dios. A pesar de la batalla constante en la que ella vivía, ella creció, ella se convirtió en una gobernadora y en una profeta de parte de Dios. Cuando hay situaciones adversas, por lo general nos afligimos y nos quedamos enanos. Ya no crecemos, nos estancamos. Tenemos que crecer. Amén, tenemos que ir adelante, sobreponernos. Ella caminaba por algún lugar y se topaba con una situación triste. Cambia de rumbo en otra dirección y había uno deprimido, otro afligido, otro contristado, otro enfermo, otro abatido, y donde quiera que ella andaba había situaciones adversas. Y había un rey opresor, un capitán malvado, enérgico, estricto, que estaba enfocado solamente a abatir al pueblo. Y ese era el panorama de ella, pero en cambio ella supo sobreponerse. Ella mantuvo su conexión con Dios. Nosotros tenemos que aprender como ella, a sobrevivir ante cualquier circunstancia, a sobrevivir. Porque muchas veces no podemos estar así en un alto nivel de gozo, en una situación difícil, pero tenemos que aprender a sobrevivir. Va a haber momentos que vamos a estar afligidos, entristecidos, quizá depresivos, en un abatimiento, pero tenemos que aprender a sobrevivir. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando estamos abatidos, estamos cabizbajos. Levantemos nuestro rostro al cielo, porque ahí está nuestro socorro. Amén. Nosotros tenemos que aprender como esta mujer, ante cualquier circunstancia, tenemos que levantar nuestra mirada al cielo. Los problemas no pueden influenciar nuestro estilo de vida. Los problemas no pueden influenciar nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, porque cuando hay problemas, nuestra plática, nuestra conversación cambia totalmente. Y a veces la gente nos saca la vuelta, porque híjole, ya hasta con fechas y todo. Me va a contar ahorita toda la historia. Tenemos que aprender que los problemas no pueden influenciarnos de tal manera. Hay que sobreponernos como las águilas. Tú debes ser la Débora que aunque la nación está en guerra, tú permaneces en paz. Tú debes ser la Débora que aunque todo el mundo se está muriendo, tú crees en la resurrección y la vida. Porque tú sabes de dónde vienen tus fuerzas y tu socorro. Débora mantuvo esa conexión con el cielo. El problema de nosotros es que cuando hay circunstancias que nos afligen, nos desconectamos inmediatamente del cielo. Nos desconectamos del cielo. Y cuando una persona está desconectada del cielo, vive en desánimo y en depresión. Cuando no se tiene esta conexión divina, no se entiende muchas veces el proceso por el que Dios nos está haciendo pasar. No entendemos. No entendemos si no tenemos la fe para seguir adelante. Nos desconectamos del cielo y nos perdemos. Ya no sabemos qué sigue. Mucha gente se desanima
y mejor se da la vuelta y dice: Dios no me ha respondido, Dios no está conmigo, Dios me ha fallado. Tenemos que ser perseverantes, permanecer firmes en lo que Dios nos ha hablado. Conéctate al cielo. Dile al que está a tu lado: conéctate al cielo. Todo mundo desconectado de Dios. En esa historia todo mundo desconectado de Dios, desenfocados, pero Dios tenía una Débora. Puede estar todo mundo desconectado y desenfocado, pero tú debes ser la Débora que permanezca conectada al cielo. La iglesia debe ser la Débora que permanezca conectada al cielo. No importa que el mundo anda en sus afanes, en sus deseos, en su pecado, tú debes estar conectada al cielo. Iglesia, conectada al cielo. Amén. En esa comunión con Dios, Dios le dio a ella la estrategia y la salida, el plan de rescate para liberar al pueblo después de esos 20 años de aflicción. Débora acostumbraba a profetizar bajo la palmera y desde ese lugar donde ella estaba, dice la escritura que acabamos de leer, que llamó a Barak, al capitán del ejército del pueblo de Dios, y le dio la indicación de parte de Dios de ir al frente de la batalla porque Dios le entregaría a sus enemigos en sus manos, dice la palabra. Pero esta vez la historia dice que ella da la indicación y Barak le dice: yo quiero que tú vayas conmigo. Dice el verso 8, si lo puedes poner, el verso 8. A lo que voy es que hay momentos que Dios nos pondrá en una situación incómoda. Hay momentos que estaremos incómodos por alguna razón o porque Dios nos ponga en esa situación. Pero de todas maneras tenemos que avanzar. Amén. Dice: Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. En otras palabras, Débora, está bien con tu profecía, pero yo veo que tú has profetizado mucho tiempo bajo la palmera. Ahora yo quiero que tú vayas conmigo para que tú veas que lo que tú hablas de parte de Dios se cumple. Muchas veces estamos en una comodidad, no queremos salir de ahí. Y es como estamos cómodos, somos muy espirituales y tenemos mucha fe y mucho ánimo, pero a veces tendremos que ser movidos de esa posición. Seremos incomodados, saldremos de la zona de confort, pero hay un propósito de parte de Dios. Iglesia, tú tienes que ir a la batalla. Tú puedes ser la Débora que se mantiene conectada con Dios, conectada al cielo, que oras a Dios, que tienes fe, que crees en Dios. No es suficiente. Están bien tus oraciones, tu profecía. Tú tienes fe como iglesia, pero tienes que salir de la palmera. Hay momentos que tendrás que dejar la palmera, que Dios te va a sacar del ambiente de la profecía al cumplimiento de ella. ¿Quieres salir del ambiente de la profecía al cumplimiento de ella? ¿Quieres ver los sueños que tú tienes realizados, materializados? Muchas veces seremos incomodados. Dios nos va a llevar a ver el cumplimiento de nuestros sueños. Nos va a llevar a ver la realización, la materialización de ellos, pero nos va a incomodar. ¿Estamos listos? Amén. Posiciónate para la victoria. Está listo para entrar a la batalla. No podemos ver de lejos, muchas veces tendremos que ir y estar ahí, en medio de la batalla. Barak dijo: no voy solo, quiero que vayas conmigo. Barak tenía una indicación de parte de Dios, pero ella tenía la visión y la revelación, tenía la estrategia para la conquista, lo había recibido en esa comunión con Dios que ella tenía bajo la palmera, en su tiempo de comunión. Oramos, tenemos comunión con Dios, recibimos dirección de parte de Dios, pero paso a seguir, acción, ¿verdad?
tenemos que accionar. Así que si el desánimo venía en ese momento a los guerreros que estaban en medio de la batalla, habría que mirar a la profeta que habló de parte de Dios y que dijo: los entregaré en tus manos. Y mira que Dios tenía que respaldar lo que le había dicho. ¿Cuántas veces oramos por una persona y sentimos ese impulso, esa presencia de Dios tan fuerte que nos mueve a decirles algo? Con temor y temblor, porque Señor, Señor, respalda esto, yo entiendo que viene de ti. Bueno, Débora iba a estar ahí en medio de la batalla, y si algún guerrero se desanimaba o flaqueaba en el camino, iban a ver que Débora había hablado de parte de Dios, y Dios había dicho: los entregaré en tus manos, te los entregaré en el arroyo, tú los conquistarás, tú los vencerás. Así que ahí está. Agarrémonos fuerte de las promesas de Dios, amén, aferrémonos a ellas. Dios te va a convertir a ti en un baluarte, en una inspiración, que a través de ti tu familia reciba fe. No que te vean y te saquen la vuelta porque vas a contar tus historias pasadas. No, que te vean con fe, con una actitud positiva, de que tú estás en esa confianza en Dios, de que cosas buenas vendrán, amén. ¿Quiénes son los valientes que se van a convertir en inspiración de fe? Amén. Por fe. Por fe, levanta tu mano con fe. Así que Débora fue con Barak y el ejército de Israel a la batalla. Y tal y como ella profetizó, Dios entregó a los enemigos. En su casa lo leen, es el capítulo 14 y 15. ¿Tú estás listo para ver el cumplimiento de las profecías que Dios te ha hablado? Ella dijo: Dios te lo entregará en el arroyo, y así se cumplió. Y el versículo dice: Jehová los ayudó y deshizo todos los carros de Sísara, aquellos 900 carros cerrados que tenía listos y que provocaron gran temor a los hijos de Dios, por lo cual clamaron y fueron destruidos. Necesitamos clamar. Hay momentos en nuestra vida que ya estamos en medio de la batalla y que podemos sentirnos un poco seguros, y de repente la situación cambia, pero llegas a ese punto que si no clamas a Dios, ahí te quedas. Tienes que clamar, dice: clama a mí y yo te responderé. Así que cuando sientas que ya está muy difícil el asunto, clama, no es suficiente con orar, con tener fe, no, hay que clamar, hay que estar ahí tirado delante de la presencia de Dios hasta que sientas que vino la respuesta, que aquellos enemigos ya quedaron destruidos, amén. Dios nos da la victoria. Pero fíjense una cosa muy interesante, que esto sucedió, dice que clamaron y fueron los enemigos destruidos, hubo victoria, pero ¿qué creen? Verso 17 dice que Sísara, si lo quieres poner, dice que Sísara se fue corriendo, se escabulló de en medio de la batalla y salió por un camino, se fue, se desapareció. Y dice que llegó a la casa de una mujer llamada Jael, y con ella voy a concluir esta historia. Verso 18 al 21. Vamos a leer. Dice: y saliendo Jael a recibir a Sísara, dijo: ven, señor mío, no tengas temor. Y él vino a ella, y ella le cubrió con una manta, y él dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y lo volvió a cubrir, y él dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Jabes, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y metió la estaca en la sien, y lo clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió Sísara. Qué impresionante
esta parte de la historia. Lo más impresionante aquí es el cumplimiento de la profecía de Débora a Barak, porque en el verso 9, vamos a ver el verso 9, ella ya había profetizado a Barak que aun cuando ella fuera con él a la batalla, dijo, la gloria no será tuya, será de una mujer. Vamos a ver el verso 9. Ella dijo, yo voy contigo, aunque la victoria no por ir yo contigo será tuya, será de una mujer, porque en mano de mujer entregará Dios a Sísara. ¿Por qué nos emocionan las mujeres? Dios entregó al enemigo en nuestras manos, mujeres. Dios, iglesia, Dios entregó al enemigo en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. Dice, esta mujer fue aquí la protagonista final de esta historia. Y dice de esta mujer, fíjate, una mujer que no fue invitada a la batalla. Nada que ver ahí en la batalla. Una mujer que la batalla vino a su casa. Ahí llegó el hombre. Ahí llegó fatigado y cansado. Cansado sin ilusiones. Ahí llegó y ella estaba en su casa. ¿Cómo se sentiría de repente que llega el enemigo mayor del pueblo de Dios? Y ahí está ella en su casa, haciendo sus labores quizá. Una mujer que la batalla vino a su casa y que no estaba preparada para enfrentar la batalla, pero se atrevió y dio la batalla. No estaba preparada para enfrentarla, pero dio la batalla, peleó la batalla. Ella nunca se imaginó que esto iba a pasar, que Dios la había elegido para enfrentar al enemigo más grande de Israel y de su casa, pero lo enfrentó. ¿Y de qué manera, verdad? Los hombres sintieron feo finalmente, ¿verdad? Ay, pobrecito Sísara, cómo lo agarró en curva. Ella era una ama de casa como muchas de las que estamos aquí. Una mujer sencillita que estaba en su casita haciendo las labores. Y Dios le entrega al enemigo en sus manos. Y esta mujer se convierte en una heroína de la noche a la mañana. ¿Sabes una cosa? Ella venció al enemigo de Israel. Ella era una persona quizá no muy conocida, quizá una mujer que sus vecinos sí la conocían, ¿verdad? Pero no tanta gente quizá. Pero después de esto, todos decían, ahí viene la que venció al enemigo de Israel. Fíjate que el Padre, qué emoción ha de haber sentido. Ahí viene la que venció al enemigo de Israel, ahí viene. Qué padre. Una mujer conquistadora. Así es la iglesia, así es esta iglesia. Es como esta Jael que venció al enemigo y que está ahorita en un trabajo de conquista todavía. Y que los enemigos están por debajo de ella y que es una conquistadora. Ha vencido al enemigo, ha conquistado y será conocida y reconocida por mucha gente. Ella no buscó esa gloria o esa fama, pero Dios se la dio. Es tiempo de manifestarnos en la batalla. No se emocionen, en la batalla. No de que vamos a salir a la calle con pancartas, aparte. Es tiempo de manifestarnos en la batalla. Y a veces no entendemos y pasamos tiempos que quisiéramos que alguien me explique, como decía, que alguien me explique, que alguien me diga qué es lo que está pasando, que oren por mí, que Dios les revele qué es lo que está pasando. Y no pasa nada. Y es un tiempo de silencio, pero te dije, en el silencio también Dios nos habla y estamos aprendiendo. Amén. Si tú tienes leche espiritual con que enfrentar
a los enemigos, ellos estarán aniquilados. Prepárate, recibe del alimento que tú tienes en casa. Recibe de ese alimento. Dice que es leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Crezcamos y nos estemos fortaleciendo para dar la buena batalla, para pelear la buena batalla. No dejes que el enemigo quede en casa. Tú no tienes una estaca como Jael, pero tienes una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos. Dios levanta una iglesia con una revelación fresca, con una unción fresca, que discierne los pensamientos. Amén. Y vamos a ser entendidos del tiempo que hoy estamos viviendo, porque el enemigo no va a quedar en casa, el enemigo será aniquilado. Amén. Escribe como Jael una nueva historia. Yo sé que esta iglesia está empezando a escribir una nueva historia. Y en un tiempo más estaremos platicando esto, de todo lo que vivimos, pero no con tristeza, no así como que, ay, qué dolor, recordar es volver a vivir, no. De las cosas tristes no, recordar de algo en lo que Dios nos hizo victoriosos y nos levantó de una situación y nos llevó de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Amén. Si algunos dicen, yo no estoy preparado para pelear la batalla, atrévete a enfrentarla. No estás preparado, pero atrévete a enfrentarla. El Señor está contigo. No era tan importante el hecho de que Débora fuera a la batalla con ellos. Dios estaba con ellos. Ella pudo no haber ido y Dios estaba con ellos. Pero sí es importante que lo que nosotros hablamos, tenemos que mostrarle a la gente que hay un respaldo de parte de Dios. Y todo lo que Dios ha hablado a Víctor, a Silvia, Dios ha respaldado. Y todo lo que Dios les ha dicho, ellos han visto un cumplimiento. Y ellos saben en qué parte de la profecía van ahorita, ¿no? Es que a veces mi esposo y yo decimos, ay, vamos en esta parte de la profecía. Hace muchos años recibimos una profecía en la época de estudiantes y tenemos muy presente esa palabra. Entonces decimos, ay, vamos en esta parte de la historia. Y todos tenemos algo que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha hablado y que en esa dirección caminamos y vamos viendo cómo esa historia se va cumpliendo en lo que Dios nos ha dicho. Bueno, ¿cuál es tu enemigo este día? El que sea. Te doy una buena noticia porque nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces, amada iglesia, vamos a seguir adelante. Vamos a conquistar, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y estando con esa plena certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. No hay enemigo grande para Él. No hay enemigo que Él no pueda vencer, que no podamos conquistar en el nombre de Jesús. Amén.